En 1831 el almirantazgo británico preparó la segunda expedición del barco Beagle, un pequeño bergantín de 10 cañones mandado por el capitán Robert Fitzroy, con el objetivo oficial de completar el levantamiento cartográfico de las costas de Patagonia y Tierra de Fuego, así como de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico, y de cerrar una vuelta al mundo con mediciones cronométricas. En este sentido, la misión era ante todo náutica y geodésica, pero Fitzroy quería a bordo un acompañante culto que le ayudara en las observaciones científicas y, no menos importante, en su propia estabilidad emocional a lo largo del viaje. Darwin, recién graduado en Cambridge, sin una posición académica firme y con una vocación vacilante entre la medicina abandonada y la teología, recibió la invitación, con la mediación de Henslow, de unirse al Beagle como naturalista extraoficial. No formaba parte de la nómina de la Marina. Su viaje se financiaba parcialmente con recursos familiares, lo que le otorgaba una inédita libertad intelectual a bordo, pues no dependía de una agenda estrictamente militar o comercial. El Beagle zarpó de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y no regresó a Inglaterra hasta el 2 de octubre de 1836, tras 1740 días de viaje, casi 5 años. De ese total, Darwin pasó aproximadamente un tercio del tiempo en el mar y el resto, 2/3, en expediciones terrestres, a menudo durante semanas o incluso meses, separado del barco, cabalgando por pampas, cordilleras o selvas, con guías locales y arrieros. Este desequilibrio, más tiempo en tierra que en cubierta, es crucial. El viaje del Beagle es tanto un periplo marítimo como una serie de exploraciones continentales que darán forma a su pensamiento geológico, biológico y también antropológico. Además, también hay que decir que en cuanto a la vida a bordo del Beagle, era un buque pequeño, estrecho, concebido para el servicio costero y el levantamiento de cartas náuticas, no para el confort. Como brig de 10 cañones, transformado en barco de reconocimiento, disponía de camarotes mínimos, un entrepuente bajo y un espacio hacinado en el que la tripulación, los instrumentos de medición, las provisiones y las colecciones científicas competían por cada pulgada de espacio disponible. Darwin compartía la mesa del capitán, pero su camarote era tan reducido que tenía que usar una litera y aprovechar cada hueco de la estructura para guardar instrumentos, libros y cajas. Las descripciones contemporáneas o coetáneas de ese tiempo enfatizan cómo las mesas abatibles se convertían en escritorios durante parte del día y en superficies de medición o disección en otros momentos, de modo que el trabajo científico se mezclaba continuamente con la vida cotidiana del barco. A menudo las muestras debían conservarse en alcohol o en otros elementos, vinagre por ejemplo, en condiciones de temperatura y movimiento cada vez más complicadas, que no eran nada ideales, lo que exigía una vigilancia y un mantenimiento continuos. El ritmo de vida estaba marcado por la jornada naval, guardias, maniobras, limpieza del buque y, cuando el mar lo permitía, momentos de lectura, escritura de cuadernos y clasificación de especímenes. Darwin sufría mareos, especialmente al principio del viaje, de modo que solo podía trabajar con comodidad cuando la mar estaba relativamente calmada o cuando el barco permanecía fondeado. Su alivio llegaba en los largos periodos en que Fitzroy dejaba el barco en bahías seguras y permitía a Darwin internarse en tierra firme durante semanas para explorar el interior. En este sentido, en el plano social también la vida a bordo implicaba una convivencia intensa con oficiales, marineros y en algunos tramos con indígenas fueguinos que Fitzroy había llevado a Inglaterra en el viaje anterior y ahora repatriaba. El contraste entre las relaciones jerárquicas de la disciplina naval, las amistades intelectuales o la amistad intelectual entre Fitzroy y los contactos con pueblos indígenas contribuyó a la sensibilidad etnográfica que Darwin plasmaría luego en su diario. En cuanto a los cuadernos de viaje y el método de observación, el instrumento central de Darwin, más importante, que aún
aunque cualquier lente o martillo geológico, fueron sus cuadernos de campo. Durante el viaje utilizó al menos 15 pequeños cuadernos de bolsillo y en ellos anotaba observaciones inmediatas sobre geología, zoología, botánica, clima, etnografía y cualquier fenómeno que llamara su atención. Estos cuadernos se llenaban en lápiz durante excursiones a pie o a caballo, a menudo en condiciones incómodas, bajo la lluvia, en laderas rocosas, en campamentos improvisados o en la cubierta del barco. Además de las notas de campo, Darwin llevaba registros más elaborados que hoy conocemos como sus notas teológicas, zoológicas quiero decir. También en ellos sistematizaba la información sobre cada especie o resto de especie recogida, fecha, número de catálogo, características morfológicas de las especies y, cuando era posible, comentarios sobre comportamiento o ecología. En los cuadernos aparecían también mapas esquemáticos, croquis de perfiles geológicos, tablas con lecturas de barómetro y termómetro o incluso listas de gastos, libros leídos y recordatorios prácticos y descripción de aves, de animales, etc. Su método consistía en trasladar siempre que tenía oportunidad las impresiones rápidas del cuaderno de bolsillo a diarios más extensos y ordenados en los que ya empezaba a interpretar lo observado. En este proceso de reescritura, las notas aisladas se integraban en narraciones coherentes de excursiones y series de observaciones y comenzaban a formar cadenas causales, como por ejemplo una formación geológica se vinculaba a un determinado tipo de suelo, cómo éste condicionaba la vegetación y cómo ciertas especies animales o vegetales parecían asociadas de forma regular a esos ambientes. Esta práctica, repetida durante años, convirtió el viaje en una gran escuela de correlación y de pensamiento histórico natural. Y también hay que decir que los cuadernos no solo registraban hechos, sino también hipótesis, tentativas y preguntas abiertas. Darwin anotaba a menudo dudas explícitas, sugerencias de posibles explicaciones geológicas y biológicas, que luego revisaría reforzando una actitud crítica hacia sus propias conclusiones. Lo que empezó siendo el diario de un joven curioso se convirtió a lo largo del viaje en la matriz de su futura obra, El origen de las especies. Y en este sentido hay que decir que fue el inicio del desarrollo de su pensamiento evolutivo. En cuanto al itinerario y desarrollo del viaje, el itinerario del Beagle fue extenso y complejo, desde las costas europeas hasta el Atlántico Sur, las riberas de Sudamérica, el Pacífico, Australia y el retorno por el Atlántico. El barco zarpó de Inglaterra el 27 de diciembre de 1831 y navegó primero hacia el archipiélago de Cabo Verde, donde Darwin realizó sus primeras observaciones sistemáticas de origen volcánico y del clima tropical en la isla de Santiago. Este primer contacto con paisajes áridos, lavas antiguas y vegetación exótica le dio una experiencia inicial de contraste entre su formación europea y la realidad geológica y biológica del trópico. Además, tras cruzar el Atlántico, el Beagle llegó a la costa de Brasil, con escalas en Bahía y Río de Janeiro. Allí Darwin se fascinó con la exuberancia de la selva tropical amazónica, anotando en sus cuadernos la diversidad de formas de vida, tanto vegetales como animales, los sonidos y la densidad de la vegetación, y también comparando mentalmente esa riqueza vital o biológica con los bosques templados europeos. Al mismo tiempo, la realidad social de la esclavitud en Brasil le causó una profunda impresión moral que también dejó reflejada en su diario. El núcleo del viaje se desarrolló a lo largo de la costa atlántica y pacífica de Sudamérica. El Beagle recorrió las costas de Uruguay, Argentina y Patagonia, donde Darwin pasó largas temporadas cabalgando por las pampas y estudiando tanto la fauna actual como el yandú, los armadillos o los guanacos, como también estudió las formaciones geológicas costeras y las terrazas marinas levantadas. En la región de Río Negro, Bahía Blanca y el área de Punta Alta comenzó a encontrar fósiles de grandes mamíferos extinguidos, lo que inició una línea de reflexión clave sobre la sucesión temporal de faunas. Y también hay que decir que más al sur, el Beagle se internó en los intrincados canales de Tierra del Fuego, donde Darwin observó también tanto paisajes glaciares
bosques fríos y climas extremos, como también sociedades indígenas con modos de vida adaptados a esas condiciones. La convivencia con los fueguinos que Fitzroy llevaba a bordo y el contacto con grupos locales alimentaron sus notas etnográficas al tiempo que reforzaban su sensibilidad hacia la diversidad cultural, las tormentas, el frío y las dificultades de navegación en estas latitudes subrayaban también la dureza material del viaje emprendido por Darwin. Una vez rodeado el extremo sur del continente, el Beagle remontó la costa pacífica haciendo escalas en Chile y Perú. En Chile, Darwin vivió un terremoto importante y observó sus efectos sobre el relieve costero, incluyendo también el levantamiento de la línea de costa y los cambios en conchas marinas y terrazas, lo que reforzó sus ideas sobre el gradualismo geológico y los procesos lentos de elevación de continentes. También atravesó los Andes recorriendo esta cordillera, recogiendo fósiles marinos a gran altitud, lo que alimentó su convicción de que cadenas montañosas enteras habían sido levantadas desde antiguos fondos marinos. De eso quedó plenamente convencido. El episodio más célebre del viaje, aunque no el único crucial, fue la escala en las Islas Galápagos en 1835. Allí Darwin estudió la fauna insular, desde las tortugas gigantes hasta los pájaros, entre ellos los pinzones, y comenzó a notar la peculiar combinación de similitud con el continente americano y diferenciación entre islas. Aunque en ese momento no formuló aún la teoría evolutiva, sí acumuló datos sobre variación geográfica y distribución que más tarde se volverían centrales en su argumentación. Además, también hay que decir que tras el Pacífico Sur, el Beagle continuó hacia Tahití, Nueva Zelanda, Australia y otros puntos antes de cruzar de nuevo el Índico y el Atlántico en su retorno a Inglaterra. En estos tramos Darwin siguió recopilando observaciones, pero hay que decir que la masa principal de material científico ya estaba reunida. En su regreso final, en 1836, hizo escalas en Ascensión y Bahía, donde completó observaciones geológicas insulares y volcánicas que afianzaron su visión de la historia de la Tierra como un proceso lento y acumulativo. También hay que señalar que las colecciones de fósiles de animales y de plantas que acumuló fue algo realmente extraordinario. Una dimensión esencial del viaje fue la constitución de enormes colecciones de especímenes que Darwin iba embalando y enviando periódicamente a Inglaterra. A lo largo de los casi 5 años recolectó miles de muestras de fósiles, animales, plantas, rocas y suelos, que se convirtieron en la materia prima para el trabajo de numerosos especialistas británicos. Estas colecciones, etiquetadas con un sistema numérico y cromático, implicaban un trabajo logístico considerable: embalaje, conservación, transporte en condiciones variables de humedad y temperatura y coordinación con envíos periódicos a Cambridge y Londres. En el terreno de los fósiles, Darwin se distinguió especialmente en Sudamérica. En Punta Alta y en otras localidades argentinas descubrió restos de grandes mamíferos cuaternarios como gliptodontes, parientes gigantes de los armadillos, perezosos terrestres de gran tamaño y otros ungulados extintos, a menudo asociados a estratos que contenían conchas marinas modernas. Estas asociaciones le sugerían una sucesión temporal de faunas donde las especies actuales sucedían a formas similares pero diferentes, un patrón que más adelante relacionaría con la idea de descendencia con modificación. Otro conjunto destacado fueron los fósiles vegetales, entre ellos los famosos troncos petrificados de los Andes. Darwin anotó en listas específicas, conservadas hoy en el Museo de Historia Natural de Londres, diversos especímenes de madera fósil procedentes de Chile, Perú y otras zonas o regiones de América, identificados con números y colores de etiqueta. Al regresar, entregó muchos de esos ejemplares a distintas instituciones. Robert Brown las estudió y determinó que algunos correspondían a coníferas con afinidad con el grupo de las araucarias, lo que reforzaba la idea de bosques antiguos en regiones hoy muy elevadas. Las colecciones zoológicas fueron todavía más amplias. Darwin recogió aves, mamíferos, reptiles, peces, invertebrados marinos
y terrestres, a menudo conservados en alcohol, así como pieles y esqueletos. Sus notas zoológicas y listas de especímenes, publicadas hoy en ediciones críticas, muestran un esfuerzo sistemático por registrar la procedencia y el contexto ecológico de cada pieza y se convirtieron en la base de trabajos taxonómicos posteriores realizados por especialistas como Richard Owen y otros. En botánica, aunque Darwin no era aún un especialista en esta ciencia, reunió numerosas plantas de las distintas regiones visitadas. Estas colecciones fueron examinadas al regreso por botánicos profesionales que describieron nuevas especies vegetales y enriquecieron los herbarios británicos. Darwin utilizó los patrones de distribución de las plantas, especialmente en islas y regiones montañosas, como pistas sobre los procesos de dispersión y adaptación, temas que serían centrales en su pensamiento posterior sobre la distribución geográfica de las especies. En conjunto, la escala de las colecciones refleja la intensidad de su labor como naturalista. Se estima que reunió varios miles de especímenes entre fósiles, animales, plantas y muestras geológicas, un volumen notable para un único naturalista en un solo viaje, y más aún si se considera que gran parte del trabajo se hacía a caballo, a pie o en pequeñas embarcaciones. En este sentido, también hay que decir que realmente la experiencia geológica y fósil que acumuló fue enorme. Aunque suele recordarse a Darwin como biólogo, durante buena parte del viaje se consideraba ante todo un geólogo. Su formación con Adam Sedgwick en Cambridge le había dado herramientas para leer el paisaje en términos de estratos, plegamientos y procesos de erosión, y el Beagle le ofreció un laboratorio planetario para profundizar en esa lectura. Desde Cabo Verde hasta los Andes y las islas volcánicas, Darwin comparó sistemáticamente formaciones geológicas, anotando semejanzas y diferencias que realmente apuntaban a grandes procesos como el vulcanismo, la sedimentación marina y la elevación gradual de los continentes. En las costas de Patagonia y las regiones australes estudió terrazas marinas escalonadas en altura, algunas con conchas marinas recientes incrustadas en depósitos elevados, lo que interpretó como evidencia de un levantamiento progresivo de la línea de costa. Esta visión coincidía con las ideas uniformistas de Lyell, que defendían que las grandes estructuras geológicas podían explicarse por la acción prolongada de procesos actuales, en lugar de catástrofes puntuales. Darwin integró esta perspectiva en una visión histórica de la Tierra como escenario de cambios lentos pero continuos. El hallazgo de fósiles de grandes mamíferos en terrenos relativamente recientes fue especialmente inquietante para las concepciones fijas de la fauna. Darwin observaba que estos fósiles se parecían a especies vivas de la misma región, por ejemplo, gliptodontes con armadillos, lo que sugería una continuidad histórica y geográfica más que una creación independiente y súbita. Aunque aún no formulaba la selección natural, ya manejaba la idea de que las especies podrían estar relacionadas por genealogía. También hay que decir que en los Andes, además de los troncos petrificados, encontró fósiles marinos a gran altitud, consolidando la idea de que esas montañas se habían formado por la elevación de antiguos fondos marinos. Estos hallazgos se combinaban con la experiencia directa de un terremoto en Chile, cuyas consecuencias, levantamiento del litoral, cambios en el nivel relativo del mar, interpretó como un episodio dentro de un proceso mucho más largo de cambios tectónicos. Esa comprensión de la escala temporal geológica sería crucial para aceptar más tarde el tiempo profundo necesario para la evolución biológica. En cuanto a la dimensión zoológica del viaje, fue extraordinariamente rica. Darwin no se limitó a recolectar animales como curiosidades, sino que trató de comprender sus hábitos o costumbres, su alimentación, sus interacciones y su distribución geográfica. Sus cuadernos zoológicos registran observaciones de comportamiento, por ejemplo, de aves que habían perdido el temor a los humanos en las islas remotas, de variaciones entre poblaciones cercanas y de relaciones tróficas en distintos ecosistemas.
También en Sudamérica estudió la fauna terrestre característica: ñandúes, guanacos, armadillos, zorros, roedores diversos y una gran variedad de aves, además de numerosos invertebrados. Prestó atención a la manera en que las especies reemplazaban a otras afines a lo largo de gradientes latitudinales o altitudinales, lo que le llevó a preguntarse por qué regiones contiguas con condiciones ambientales similares albergaban faunas relacionadas pero distintas. Este tipo de preguntas se volverían centrales en sus reflexiones sobre biogeografía. En las Islas Galápagos, la combinación de tortugas gigantes, iguanas marinas y aves particulares, junto con la proximidad al continente americano, ofreció también un caso paradigmático de fauna insular. Darwin notó diferencias entre poblaciones de tortugas de distintas islas y variaciones en las aves, aunque solo más tarde, al revisar sus colecciones en Inglaterra, comprendería plenamente la importancia de estas variaciones. Sus cuadernos y listas de especímenes de las Galápagos mostrarían después la estructura geográfica de esas diferencias, apoyando la idea de que las especies podían cambiar a partir de ancestros comunes colonizadores. Y esto también fue algo clave. En el ámbito botánico, sus cuadernos y colecciones capturaron patrones de distribución de plantas en ambientes tan diversos como la selva brasileña, las estepas patagónicas, los bosques andinos o las floras insulares. Aunque otros botánicos describirían formalmente muchas de esas especies, Darwin utilizó sus datos para reflexionar sobre cuestiones como la adaptación al clima, la dispersión por semillas y el papel de barreras geográficas como montañas o incluso océanos en la diferenciación de floras. Sus notas y colecciones botánicas se convertirían así en un componente más de la red de evidencias que sostendría su posterior visión evolutiva. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.